Señor Sixto Díaz Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, señor, y muchas gracias por estar con ustedes. Prefiero hablar en inglés porque it's limited. My Spanish is stay in Spanish. So, and it's a beautiful. Thank you for having me the opportunity to interview. Bueno, él prefiere que lo hagamos en inglés, así es de que Andrés vamos a hacerlo en inglés. Si él quiere contestar en español y si entiende la pregunta, pues todavía más fácil. Yo quedé muy impactado con su historia, señor Rodríguez. Para quienes no han visto la película, es una película basada en la vida de él. Él trabaja en una fábrica y tiene como pasión la música. Graba un disco que parecería ser un disco anónimo del que nadie supo nada. Y unos periodistas se enteran que ese disco vende en Sudáfrica más de 500,000 de copias y se vuelve el referente en la lucha contra el apartheid. Pues localizan a Sixto y le cuentan lo famoso que era en Sudáfrica, y él no lo entiende por lo desconocido y anónimo que eran los Estados Unidos. Andrés, la pregunta es, ¿cuánto tiempo él se demoró en creer la historia de Sudáfrica? Sixto, how long did it take for you to believe what they were telling you about your success in South Africa? It was a person named Sugar came to my house in Detroit, and he explained to me that I had a fan base there, and so it was the 90s. I'd say roughly 96, and I toured the 90s. Sixto? Oh, yeah. Yeah, sorry, the call was kind of breaking off. Could you say that again? Surely. I was a fan base in South Africa by a person named Sugar, who came to Detroit, and that was 96, and so in 98 I toured, and that was the first time I did you believe, you know, I didn't know much about Africa and so forth. Bueno, él dice que la comunicación no está muy buena, pero él dice que eso fue en el 96, más o menos. Una persona llegó a su casa en Detroit, un hombre de apellido Sugar llegó a su casa en Detroit, golpeó y le dijo, oiga, en Sudáfrica usted tiene una fanaticada, hay un club de fans suyos en Sudáfrica. Él pues no lo creyó y pasaron 2 años. En el 98 ya estaba haciendo su gira por Sudáfrica y presentándose como una gran estrella en ese país, después de ser pues prácticamente anónimo en su propio país, en los Estados Unidos. Andrés, los que vimos la película conocemos la casa de él, entonces dígale que se mueva hacia la ventana que vimos en la película para ver si tenemos un poquito de mejor recepción. No es nada exclusivo. El que haya visto la película entiende con quién estamos hablando. Le conocemos su ropa, le conocemos cuánto tiempo caminaba hacia el trabajo, cómo era su fábrica, cómo era su vida. Este tema de encontrarse con que es famoso en África, que tiene un club de fans y que termina haciendo gira por todo el mundo, ¿no le produjo un poco de, o qué tanta frustración le produjo de que en Estados Unidos nadie le paró bolas? Sixto, did you get at some point the feeling of frustration, you know, because you had a fan base in South Africa, but again in your own country you were unknown. Were you frustrated by that? Yeah, well, I was disappointed, and I was, you know, if that it didn't happen, and pretty much I gave up the music scene, and that, yeah, it was. I wanted to make something of myself through music, and so yeah, it was that sense of frustration. But I went ahead and played music. It's just I didn't do it on the scene, you know. Pues él dice que sí, por supuesto que sintió una frustración cuando, pues, de saber que era famoso en otra parte y que en su país no lo conocían, además porque él ya
en ese momento había dejado su carrera enteramente. Él quería hacer música y no lo logró. Había dejado la carrera musical y después como que dijo, bueno, pues hay que seguir adelante y voy a seguir haciendo lo que pueda de música y le pareció bien, pero sí siempre le quedó ese sentimiento de frustración de ser tan conocido por fuera y que en su propio país no lo conociera nadie. Andrés, yo quiero preguntarle acerca de ese primer concierto en Sudáfrica. ¿Qué sintió cuando subió a ese escenario y comprobó lo que todo el mundo le estaba diciendo cuando iba de camino allí, que era más famoso que Elvis? ¿Qué sintió él cuando se puso delante de todo ese público, todos sus fans, que además pasaron todos esos años pensando que su ídolo estaba muerto? Tell us about your feelings, in that moment when you go up on stage in South Africa for the first time and you realize that what they've told you, it was true, that you were more famous than Elvis, and actually they thought you were dead. So, it was. How was it? It was like the feeling a person gets when they win at a card game, or like you're in a storm of a rainstorm and you hear that roar of the noise sound level. It's that kind of feeling. And I was, it was, and it went on for a while, for the first time we stepped on stage. So that's the kind of feeling. It certainly is and now the words come through, a vindication of what we were doing. And so that was, it's very exhilarating, Fue una sensación increíble, dice la sensación de cuando uno está jugando algo y gana, cuando alguien en un juego de cartas gana una mano muy, muy grande, es esa sensación y el ruido era ese, dice él, se compara con una tormenta eléctrica, ese rugir de la gente, y fue una sensación que además no fue solo en el momento que se subió al escenario, sino que le duró por unos días de ver que él en realidad era tan famoso como le decían en Sudáfrica y en estos conciertos que él hizo en ese país. Sixto, quienes vimos el documental sobre su vida nos sentimos conmovidos y de alguna manera avergonzados por las actitudes materialistas que a veces controlan nuestras vidas, ya que usted ni cambió su estilo de vida después de encontrarse con la fama y el dinero que ello le pudo haber traído, ni se obsesionó con reclamar las regalías que no le pagaron por años. Explíquenos de dónde sale ese desprendimiento de lo material que usted conserva. ¿Por qué? Sixto, when we watched the documentary, we were impressed by your humbleness and your simplicity as a man. And you gave us actually a great lesson on the fact that not all things material are the most important things in our lives. Why do you think your character was formed in such a way? I mean, what influence did you have? Perhaps your parents educated you in that way. Why did you grow up to be such a humble man? You never worried about loyalties, things like that. Why was that? Well, I guess I have to explain that my mother and father both Mexican. I was born and bred in Detroit. I'm a solid 71. So people I talk to are generally young bloods like yourself and the people that are interviewing me. So I've been around the block, so to speak. Yeah, let's see. Yeah, it's my culture. I think that, and I try to explain the culture. The Mexican culture is high civilization, and the blacks and the American Indian are primitive culture. The Mexicans had monumental architecture, social organization, technology. Their empire stretched all over the United States. So my background is that Mesoamerica background, but I'm born bred, I'm in the States. Pues él dice, Claudia, que la explicación que le encuentra es en la forma en la que él creció. Sus padres fueron inmigrantes mexicanos. Él nació en Detroit, en los Estados Unidos, nació en el 42. Él dice que tiene ya 71 años y por lo general quienes lo entrevistan pues somos gente más joven que él, y él dice que él tiene su experiencia, ha vivido la vida
y ha aprendido muchas cosas de la vida y la explicación que encuentra a su sencillez es probablemente en su cultura. Es parte de una minoría en los Estados Unidos, o creció siendo parte de una minoría en los Estados Unidos. Su ascendencia es mesoamericana, padres mexicanos, de ancestros de las culturas mexicanas, de las culturas indígenas mexicanas, que dice él, lo tuvieron todo, tuvieron tecnología, tuvieron gran arquitectura, todo, y desaparecieron. Entonces cree él que de pronto por ahí viene esa formación de su carácter. Andrés, por favor, pregúntele a Sixto Rodríguez si siente... Permiso. I was brought up by my father. My mother died when I was 3. I think that's pertinent. And the other thing is, the Mexican peoples are indigenous peoples. They didn't come here in no ship, and they are of this, and they worship natural things, the sun, the earth. No matter how lofty the ideas, they need the earth. And so I think the history of Mexico, is cluttered sometimes, but it's very vital and it's very real, and it's hooked up with the American culture, and so to speak, and so forth. So it's a new world, and a new century. So. I'm today. I try to explain. But thank you for translating. I hope that I get across something to you, and it's a little difficult this way, but I enjoy it, and thank you so much. Yes, bear with me for a second. Allow me to translate, okay? Sí, él dice, Claudia, también que primero que todo él fue criado por su papá porque su mamá murió cuando él tenía 3 años. Y dice él que los indígenas mexicanos adoran mucho las cosas naturales, tienen mucha afección por las cosas naturales, los fenómenos naturales, y de pronto eso contrasta un poco con lo que es la cultura americana, y él creció de esa manera, y por ahí es que se forma su carácter. A Sixto Rodríguez si él siente que la vida ha sido buena con él y que en este punto le ha recompensado ese esfuerzo que puso en ese momento cuando nadie se interesaba por él. Do you think life's been good to you? I mean, do you think you've been compensated for all the efforts you've made during your life? Would you, right now, looking back in perspective, would you say life's been good with you? Oh, well, I've been rewarded through my young bloods, I call them. They put me on the map, and they have helped me get there. The fan base, my family. I have very few friends, and I have a few of them, though. And they have helped me get there. And so, yes, I'll use the word, and it may be trite, but I am blessed. Él dice que sí, él cree que él es bendecido por la vida, cree que la vida lo ha recompensado y se siente muy contento con la vida que ha tenido, con los pocos amigos que tiene, y vive feliz. El punto más polémico que ha habido después de publicarse ese documental es que, contrastándose con los hechos, la palabra Australia apenas se nombra, y es que fue un punto muy importante en su carrera, ya que en el año 79 incluso hizo un tour, y se dice incluso que Australia encontró a Sixto Rodríguez antes que Sudáfrica. ¿Cuál es la verdad de eso y por qué no aparece en su documental? On the documentary we see very little on your experience in Australia. And actually, it's been said that you were as famous as you were in South Africa, you were in Australia way before that, and that in Australia they discovered you way before South Africa did. How was that experience in Australia, and what's the truth about your touring there? Yes, well, that it was omitted from the film is that I had nothing to do with the film. See, it's a documentary. A person making that doesn't really know what they're going to find, you see. But he didn't include that in the film, but that's not my department. See, he made the film. I'm only in the film 8 minutes, and the thing is, I didn't ask him who to interview or like that. He just did it. So you see, I don't have anything to do with the film in an explanation, and that he omitted Australia. That's just his. Yeah. That's just. But how was the story in Australia? Tell us about your trip to Australia. Tell us about it. Oh yeah, I thought that was the highlight of it all. And 79, 81, they asked me to come back. We played full 2,000 seaters,
and it was good. And I said, well, that seems to be the thing. But then again, I resurfaced in '98. So, and then I resurfaced with Light in the Attic, and then the documentary. So I didn't have anything to do with making it a film, And so that's why, when you ask me those kind of questions, you have to take that question to the director. Bueno, él dice, lo que pasa es que lo primero es que él no hizo la película, él no tuvo nada que ver con el argumento del documental, es un documental y quien lo hace, digamos que escoge lo que quiere mostrar, entonces en ese sentido él no tuvo nada que ver. Para él ese era el punto alto de su carrera en Australia, del 79 al 81, varios conciertos, una asistencia promedio de 2,000 personas. Para él eso era muy importante, pero él no tuvo nada que ver en la película y en el documental, perdón. Entonces, cuando le hacen este tipo de preguntas, como que se queda sin saber qué responder. Pues Alberto, este es un hombre tan valioso precisamente por lo que oímos, de una sencillez, de una austeridad. Todo lo que le pasó en la vida no lo cambió. Tengo entendido, Andrés, y no sé si es cierto, que sigue yendo a la fábrica y sigue calentándose en el invierno, él mismo calentando unos palos por ahí en un horno. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con los compañeros de la fábrica después de que llegó? ¿Lo siguen viendo igual o ya lo miran de otra manera, Andrés? Do they look at you the same? Again, may I explain? I didn't have anything to do with who he picked to be in the film. You see, they're not really people I hang with. See, you see what I mean? It's I didn't have anything to do with who he put in there. I do know those people, but he interviewed them on his own. See, I work with them alongside of them, and workers don't generally. We do our work. So, but it was like I said, the film won like it said, it won an Oscar for documentary. So, but Sixto, do they look at you differently? No, pero hablemos de los hombres de la fábrica, sus compañeros de la fábrica, donde él trabaja. Oh yeah, your fellow workers. Oh yeah. Well, I don't see them. I mean, but I think they know that I've surfaced. Yeah, but do they treat you differently, or you don't see them at all? Oh, geez, I think so. I get some. Listen, I'm going to get the Legion of Honor from France, the biggest award they have. They're setting it up. Let's see, I got a doctorate from the Wayne State University. In an hour, I'm going to meet the president of Wayne State. He's a new one, and so, all these accolades. I think I'm going to be in the Thanksgiving Day parade. Leave this one, and they asked me to, so I'm going to be there. We have a new mayor in the city, and I just finished Radio City Music Hall in New York about 5 weeks ago, and so it's going very well. And I think that it's what a change of fortune. Pues él lo que dice es que primero que todo los trabajadores pues es gente que trabaja en la fábrica, pero no es que sean sus amigos. No se ven tanto, están ahí, él sigue yendo, están ahí, y por supuesto que su vida le ha cambiado. Dice, le van a dar la Legión de Honor del gobierno francés, estuvo en el Radio City Music Hall, va a ir al desfile del Día de Acción de Gracias de su ciudad, invitado por el alcalde. Le han pasado muchísimas cosas que por supuesto le han cambiado su vida, y sí, pues indudablemente que ellos saben que él se ha hecho famoso en este último tiempo gracias al documental que ganó un Oscar. Esta canción es fantástica, dice que can't get away, no me puedo escapar. Andrés, ¿de qué se quería escapar él en esta canción? What did you want to get away from when you wrote that song, Can't Get Away? Well, it's clear that it's economics with people. If you look at the signs today, they're the same that were shown in the 70s. Jobs, jobs, jobs. It's economics. I'm a politico. I think I see some of the things that happen. I think they take the young bloods every 15, 20 years. They have a new group of jóvenes, young bloods, who don't know what's happened and they're getting ready for the next war. You know what I mean? So
I think it's, I'm a solid 71. And the thing is, and so I bring all that today, the music is 40 years old, so I'm surprised. So. Hay que entender un poco del momento que él vivía en los años 70, donde además dice todo se trataba de trabajo, la economía era muy, muy importante. Por supuesto el tema de la guerra, él dice que traían cada 15 o 20 años, entonces había una guerra en la cual iba la gente joven, eran muchas cosas y pues es música de hace muchísimos años y él pensaba en esos años, en el 70, 71, las cosas que pasaban en ese entonces. Andrés, preguntémosle a Sixto Rodríguez por su ciudad, por Detroit, que es la ciudad donde él hace su música, donde él vive y que él vio el auge y la caída de la música y de toda la ciudad. ¿Cómo ve él a Detroit hoy? ¿Cómo la veía hace 40 años? You grew up in Detroit, and well, you've seen its good and its downside as well. How do you see Detroit today compared to what it was 40 years ago? Well, hope is eternal. You know what I mean? There's still a lot of problems in the city, and the thing is, we have a new mayor, as I said, and the thing is, and we have a new president at Wayne State University. So it's so I feel that there's an opportunity to progress, and so I'm optimistic about it. I think you have to face reality. I think you have to reality test everything. I think that what's happening in Greece, what's happening in the economics all over the world is, I'm a worker. Oh, I want to add, I'm a worker bee. I know I'm a worker bee, trabajador, but músico, político. Él dice que él, pues por supuesto que las cosas podrían estar mejor, hay un nuevo alcalde, hay un nuevo presidente de la universidad y él dice que hay que ser optimista con lo que está pasando alrededor del mundo. Mire usted la situación de Grecia, lo que pasa con la economía alrededor del mundo. Él dice que lo que hay es que ser optimista. Por supuesto que hubo tiempos mejores y él es simplemente una abeja trabajadora, un trabajador más en esa ciudad. Usted publicó 2 álbumes, el tercero se quedó a medias y nunca vio la luz, y este año ha escrito 30 nuevas canciones con Steve Rowland. ¿En qué está trabajando actualmente? Porque parece que acaba de empezar con fuerza su carrera. Your musical career actually seems to be just starting. Again, what are you working on right now in terms of music? We're going to take it easy until next year. We just finished almost 2 years on the road, and so we're just stopping until past the holidays into the new year. Y que pasen buenos, días, I mean, have a great time, man. And the thing is, I love your language. I can't speak it that well, but I understand it. You guys are going a mile a minute, and I love it. I don't speak like my father did. Cervantes, those kinds of words. It's beautiful, and I just want to register that with you. And I love the way you guys talk. Thanks. And yeah, I do. And I'm full of music, and the thing is, I really hope that it gets across. Bueno, él dice, en ese momento lo va a tomar con calma, al menos hasta el próximo año. Tuvieron 2 años muy duros en el cual estuvo trabajando todo el tiempo por fuera, entonces lo va a tomar con calma, que pasen las fiestas. De paso nos desea unas felices fiestas y nos dice que le encanta nuestro idioma, que quisiera hablarlo así de bien. Le encanta el idioma de Cervantes, como lo llama, y quería decirnos eso, que le encanta el español. Está bien. Esta es la música, Alberto, que está en el corazón de Sixto de Rodríguez. Yes? It's a Stradivarius. Sí, está diciendo que es un violín Stradivarius. Stradivarius el que suena. Sí. El que suena. Pues Alberto, otro mito y otra leyenda que se acaba es que el señor Sixto decían que no le gustaban las entrevistas. Veo que le fascinan las entrevistas y suenan las entrevistas como lo imaginamos, Alberto. Muy linda la melodía. ¿En qué va el libro?
Are you writing a book or someone writing a book for you? No. Have you thought about it? No. I'm not formally trained in music. The violinist was with the London Orchestra, Symphony Orchestra, and Steve Rowland got him to play behind my intro. And the thing is, the whole, there was a collective effort there. And so I have to mention it because I tried to credit. Go ahead. Él nos dice, Alberto no ha pensado ni siquiera en el tema del libro, pero nos dice que esto de los violines, él no tuvo un entrenamiento o una educación formal como músico. Los violines son una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Londres, a quien el señor Roland les pidió que hicieran un arreglo después de la introducción a la canción que él hace. Son los violines de la Orquesta Sinfónica. Muy lindos, muy lindos. Y nosotros escribimos el libro. We'll write the book for you if you want. Oh yeah, right. Oh jeez. Thanks for the laugh. Yeah, right. Okay. Yo quiero... well, whatever. I'm yours. Soy tuyo. No, I'm just kidding. Yeah. Yo quiero preguntarle. Señor Sixto, yo quiero preguntarle por la historia que hay detrás de esta canción que escuchamos, Cos. Es una de las canciones más tristes que se han escrito. Dice, perdí mi trabajo 2 semanas antes de Navidad, y además una canción que resultó ser una premonición porque usted perdió su trabajo en la compañía para la que trabajaba su disco 2 semanas antes de Navidad. ¿Cuál es la historia detrás de estas letras? What's the story behind the lyrics of the song? Because this one is pretty sad, someone who loses his job 2 weeks before Christmas. I mean, it's pretty sad. What's the story behind it? My material is not autobiographical, but that is based on a real event, though. I was canned early, and the thing is, I was, and so lyrically, that's what came out that day. So I know I get a lot of compliments in that one, and I really, I think they read into that situation, that occurs so often when they use labor, and Detroit is labor. They're still fighting sweatshops, and so in countries, and cheap labor, and so it's that kind of thing. No todo su material es autobiográfico, Laura, pero esta canción pues la escribió cuando estaba en una situación así. Dice él que eso pasa en las grandes ciudades, de una ciudad como Detroit, donde está la mano de obra, y sobre todo la mano de obra barata que va y viene. Es que uno ve en esa ciudad son las chimeneas, Andrés, las fábricas, los carros. Una ciudad está un poco gris, y pues más gris perder el trabajo. Facts y coming from reality, ¿cuál es la canción que le tiene más cariño él? Porque la verdad es que son letras maravillosas. Me gustaría saber a cuál de todas estas le gusta más a él. Which, if you have one, which is your favorite song, the one you endear the most, the one that you love the most, perhaps because of the lyrics or what you were doing when you composed it? Which of your songs is your favorite? Okay, I do have favorites. I like discussing songs. I'm not into any of the tunes. I'd love to perform for you guys to show you my approach to music. I look for a general audience, so I do covers. I do I do a lot of material. I can't explain. But of your songs, of the ones from these 2 albums, which one do you enjoy the most? I was trying to write that like Lennon wrote Rocky Raccoon. See, I write material, and the thing is, I'm not stuck in any one tune. You know what I mean? But I love that one, and as to my favorite, there are different. There's a ballad there, and so I want to prove I can write. Bueno, pues por supuesto que le gustan todas, pero le gustan las canciones donde él puede demostrar que sabe escribir canciones, no solo las melodías y todo eso, pero también demostrar que sabe escribir canciones. Eso es lo que a él le gusta. Hay baladas, hay de todo, pero las canciones en las que él
demuestra que sabe escribir. Sixto, do me a favor. Come to Colombia and we'll sing together. Oh, yeah, right. Oh, geez, Colombia, you guys are shaky down there. But anyway, I appreciate. Thanks. It's been an honor to interview, and thank you so much. A privilege, really. And I'm, Hispanic cultures are, coming up. So thanks for the communication. Really, I think I have to close now. While we're ahead, No, but before close now, Andrés, nos tiene que cantar un pedacito de Sugarman, por favor. Sixto, just before we say goodbye and to close it up really in a good way, can you sing for us a little bit of Sugarman? Just a few phrases. Let's see. What's he say? Here we go. Silver magic ships you carry. You got it? All right? All right. Sixto, gracias. Gracias, Sixto. No, thank you. Bye-bye. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.